Una vez nos encontramos ya inmersos en el ambiente de Twinmotion, es bueno mencionar que Twinmotion cuenta con una biblioteca de materiales que tiene una amplia variedad de texturas y objetos que están preconfigurados, que tienen una muy buena calidad y que especialmente ayudan a la hora de agilizar el trabajo. Pero bueno, de todas formas, en cualquier caso, creemos que es necesario y es posible realizar como unos simples ajustes, como por ejemplo puede ser de escala, de orientación o de brillo de algunas texturas, pero también es posible la creación de nuevas texturas, nuevos materiales y también objetos para usar en este ambiente. Y también es bueno mencionar que existen otras bibliotecas de materiales externas en sitios web como puede ser quixel.com, que ayudan a la creación de nuevos recursos para la ambientación de Twinmotion. Ahora podemos empezar con la parte de materiales. Em, y en esta parte, empezar, si queremos, con un material de pasto, en ground quizás. Podemos empezar con un pasto cualquiera, puede ser este grass. Y aquí podemos ver cómo tenemos 5 diferentes opciones, comenzando por color. Aquí en color también podemos usar esta opción para graduar un poco la tonalidad del pasto que queremos lograr. Si es un pasto quizás más seco, entonces podemos quizás graduarlo a un tono más amarillo. Bueno, esto es para usar dependiendo de la necesidad de cada quien. Y bueno, eso sería una parte. Por otro lado, también podemos jugar un poco con la reflexión del terreno. Hay como ciertas características que también pueden ser usadas, pero eso ya es igual, va a ir dependiendo de la característica de cada proyecto, o sea, de cada cosa que se quiera lograr con esto específico. Hay una parte que quizás llega siendo como más relevante o importante, es esta de escala. Pues hay veces el programa reconoce ciertas texturas con cierta escala, pero para llegar a un nivel de realismo más óptimo, es bueno jugar un poco con esto e ir graduándolo. Finalmente tenemos esta parte de settings, de configuraciones, em, en donde también vamos a poder jugar un poco con el grado de textura que queremos que se vea configurado, y también como la luminosidad que queremos que emita o que queremos que pueda pues, mostrar en la producción gráfica. Hay otros tipos de opciones, pero para este caso pues, de producción, de diseño del paisaje, de pronto estos son los elementos más necesarios para trabajar. Ahora añadiremos otros materiales a nuestras otras geometrías. Como pudimos ver en esta, cuando aplicamos un material a una geometría, se aplicó también en la otra que estaba en la misma capa. Eso pasará con todas las texturas. En este caso podemos aplicar una textura de madera, por ejemplo, a la cubierta, como esta. Me acercaré un poco para poder ver con mejor precisión. Como podemos ver, ahora podemos editar esta textura, su color, la reflexión, la escala. En este caso cambiaremos la escala un poco. Nos iremos a Settings, perdón, a More en Scale. Aquí podemos rotar la textura para darle más sentido. Podemos moverla o escalarla en los ejes X y Y. Por ejemplo, podría escalar esto para que nuestras tiras de madera fueran de cierto tamaño específico. O podremos mover la textura, en este caso no es necesario, pero podemos moverlo. En, del otro lado tenemos nuestra otra
nuestra otra textura en esa capa. Si la seleccionamos, en este caso, si quisiéramos tener dos diferentes texturas, tendríamos que haber creado un material diferente para esta y un material diferente para esta. En este caso es el mismo, por lo tanto cuando yo edito una, se editan las dos. En este caso lo dejaremos así. Em, Luego asignaré materiales para las dunas. En este caso van a ser igual estas tiras en la parte superior. Y podemos editar, por ejemplo, la reflexión, que no son tan reflejantes. Podemos cambiar la escala, como ya vimos, para que sea más realista. Podremos editar también, por ejemplo, el color. Podremos hacerlas más claras o más desaturadas. Ahora le pondremos una textura a este pavimento. Para eso utilizaremos en Stones una textura que se llama Stonewall 2. Y con solo arrastrarla y la escalamos hasta que tenga un nivel más realista. Podemos cambiar también un poco el color. Podemos hacerlo un poco más rosado, pero no tanto, son cambios sutiles. Ahora aplicaremos la textura al agua. Buscamos water y podemos seleccionar alguna de estas, por ejemplo Lake 02, y vemos que fácilmente tenemos ahora agua. Podemos cambiar la textura de este color en cualquier momento. Podemos cambiar el color, en este caso está muy oscuro, podemos hacerlo un poco más claro sin que pierda tanto realismo. Y tenemos ahora nuestra textura de agua. Para nuestros cristales buscaremos un material cristal y pondremos, por ejemplo, un clear glass. Y ahora podemos ver que se ve a través de este cristal. Aquí tenemos un error que podemos solucionar en Rhino. En este caso en Rhino podemos ver que aquí tengo esta superficie que no tiene el material adecuado. Voy a borrarla y veo que aquí atrás tengo la superficie que quería. La cambio al lugar indicado. Change Object Layer. Salvo mi archivo y en Twinmotion 2020 Synchronize, y automáticamente se cambia la capa y se asigna el material especificado. Ahora podemos agregar un material de tierra a nuestro pequeño recorte. En este caso me iré a las texturas de naturaleza y buscaré algo que sea como tierra. Podemos ver aquí la previsualización. Usaré Rocky Dirt y cambiaré su escala. Lo haré muy chiquito. Entonces ahora podemos ver que todas nuestras texturas, o casi todas, están mapeadas. Una vez que ya hemos asignado toda esta gama de materiales, los layers que nos acompañaron desde Rhino, otra acción que podemos tomar es la aplicación de tipos de vegetación. En esta parte también, dentro de la biblioteca de Twinmotion, se pueden seleccionar dentro de una amplia variedad de tipos de vegetación. Se manejan como las más comunes. Y están divididas aquí entre tipos de árboles, tipos de arbustos, eh, tipos de pasto. Hay también una variedad de tipos de pasto. También hay otra opción para poder detallar el pasto. Luego te da unos bloques
con cierta cantidad de pasto y estos detalles son como para zonas específicas con una cantidad menor. Em, y bueno, es para precios detalles, es práctico solamente cuando se trabaja en detalles, cuando se trabaja en una escala mucho más grande, realmente no es muy necesario. Bueno, regresando, tenemos también la zona de, bueno, esta opción para seleccionar rocas, tipos de roca. Aquí ahí varía en la escala, varía en el tipo de roca. Podemos encontrar una gran variedad, es ya cuestión de definir qué necesitamos. También regresando, tenemos otros tipos de detalles en la parte inferior. En la última opción tenemos otro tipo de detalles que bien podría ser vegetación seca, arbustos, algo para lograr como un tipo de, pues, de realismo más óptimo. Estos, a diferencia quizás de los demás objetos que podemos seleccionar, no son objetos manipulables, es decir, si aquí regresamos a la zona, por ejemplo, de árboles. En esta zona, en esta opción, podemos elegir, no sé, por ejemplo, este European Beech, este árbol, por ejemplo. Y, y aquí en este caso, una vez que lo fijamos, por ejemplo, aquí, podemos, bueno, podemos ir colocando varios, pero en este caso, por ejemplo, podemos jugar un poco con con la altura, sí, con la rotación, con la edad. Aquí nos da una opción para jugar con la edad. Podemos plantear que pues, es un árbol, si queremos, bien recién sembrado o que ya está en una edad, pues, por decirlo así, pues más desarrollada, más grande. Entonces, aquí lo va marcando por porcentajes. Aquí también te da la opción de poder configurar su altura. También si este mismo va a estar interactuando un poco con las estaciones del año. Entonces, puedes definir alguna o puedes dejarlo que sea automático para que posteriormente, en la parte que vamos a explicar, para que se vaya configurando dependiendo de las características atmosféricas que le vayamos atribuyendo. También por último, podemos configurarlo un poco para que este esté trabajando con el viento. Y esto ya nada más es para más adelante una etapa de producción gráfica de video, en donde esto se logra apreciar más. Y bueno, en tanto como este tipo de árboles, que si nos regresamos, em, tanto como este tipo de árboles, todos los que se encuentran en esta biblioteca son manipulables de este mismo modo. También regresándonos un poco atrás, encontramos los arbustos y aquí también encontramos una variedad y todos también son del mismo modo manipulables. Algunos bien traen un color diferente, algunos son más, o sea, algunos están dados, por ejemplo, como en este caso, para un ambiente más tropical. Bueno, esto es pues de ir seleccionando el tipo de arbusto que nos conviene más, pero de igual forma, este, por ejemplo, si nos permite pues configurar su tamaño, también nos permite dejarlo trabajar con vientos, pero quizás pues, no es igual de manipulable como los árboles, bien. Esto va a ir variando. En esta parte de arbustos no todos son totalmente manipulables, pero por lo menos sí te dejan pues, configurar su escala y bueno. Ya por último, para terminar de explicar la parte del césped, del pasto, em, encontramos, si nos regresamos aquí en Grass and Flowers, encontramos que ya te da como por defecto este tipo de pastos que ya tienen una coloración,
que están dados de cierta altura, que o sea, también te da como cierto nivel de detalle, por ejemplo en donde bien podemos configurar un poco su altura, sin embargo, es mejor seleccionar los que, o sea, la altura con la que quieras trabajar, porque, bueno, en este caso vas a tener que utilizar muchos por medio de esta vía, tendrías que utilizar bastantes, o sea, bastantes repeticiones de inserción del mismo detalle de pasto. Más abajo encontramos quizás puntos que son más visibles. Quizás hay uno que, aquí abajo que se llama Long Grass, creo. Bueno, este Tall Grass 04. Em, y bueno, este quizás un poco más visible, es un pasto pues, que digamos que no está bien podado, por decirlo así. Es un poco más visible, personalmente me gusta, una buena sensación de realidad en los renders. Pues bueno, este personalmente lo recomiendo. Bueno, aquí también más abajo, aparte de pasto, también encuentras pues bien flores, tipos de flores y algún otro arbusto que, bueno, pues es que ya va a ir dependiendo pues de lo que particularmente se vaya buscando en cada proyecto. Em, si nos regresamos, ya finalizando, tenemos pues esta parte que dice Landscapes, que es, te ofrece la oportunidad de insertar pues estos paisajes predeterminados para poder insertar tu modelo, dado que pues la interfaz, si orbitamos esto un poco, este ambiente de Twinmotion, podemos observar que pues si bien te da pues, como esta interfaz, que te da este fondo de ciudad, que por cierto también se puede modificar, se puede ser ambiente urbano, ambiente de ciudad europea, ambiente costero. Bueno, hay una variedad que más adelante vamos a explicar, pero también te permite colocar este tipo de paisajes para como, configurar pues, este ambiente de otra manera. Y bueno, es también para manejar. Realmente no, personalmente no lo uso mucho, pero creo que pues, se puede encontrar alguna función interesante con eso. Estos paisajes también pueden ir configurándose. Como mencionábamos antes, hay formas para que por medio de pues, unos apoyos que encuentras por ejemplo, en quixel.com, donde puedes generar quizás estos ambientes, estos paisajes. Realmente no son muy prácticos, pero bueno, de alguna manera pueden apoyar. Opción para aplicar vegetación de manera más rápida es a través de un pincel. Para esto nos vamos a la pestaña de Context, le decimos Vegetation Paint, seleccionamos algún árbol que queramos, por ejemplo este, y lo arrastramos aquí y vemos cómo nos aparece esta esfera con la cual podemos usar como pincel. Entonces, dejando apretado, empiezan a aparecer árboles. Em, esta es una opción que es bastante rápida, pero como podemos ver pues, en el árbol que está en la zona media de este modelo, quizás no es muy exacta y es más apropiada para quizás contextos que son amplios, quizás un área de paisaje que es bastante abierta, que de pronto no requiere tanto nivel de detalle. Y a la vez ayuda mucho en términos de que, por ejemplo, este va trayendo también como otros objetos, quizás puedes insertar en este mismo como pizarrón que está aquí abajo en Vegetation Paint.
otros tipos de plantas, que va a ir a la vez como aumentando la densidad de la vegetación y a la vez puedes ir como aumentando, pues sí, esta variedad. Y lo bueno de esto es que mientras estamos aquí manipulándolo, podemos ver como esta previsualización, pero al ser como tanta cantidad de objetos, de árboles, quizás los objetos más pequeños, los que se ven, en este caso no lo vamos a hacer, pero como unos objetos más pequeños que dan un nivel más de detalle, em, no se ven reflejados, pues, sino pues se buscan también como hacer un modelo más ligero y así estos se van a ver reflejados a la hora de hacer como una exportación de escenas de renderizado, haciendo esto un poco más fluido. Bueno, otra de las formas también por este mismo medio estamos usando para Vegetation Paint. Funciona muy similar. Es esta parte de paths que nos va a servir en este caso, por ejemplo, para asignar rutas, por ejemplo, de peatones, rutas, por ejemplo, de vehículos, automóviles, bicicletas. Em, y bueno, por último también como te permite hacer como una personalización del mismo. En este caso, por ejemplo, estamos colocando pues, más o menos por dónde irían nuestros carriles de bicicleta y aquí podemos ver como diferentes personas, diferentes ciclistas se van moviendo. Aquí puedes jugar un poco también con el sentido, si quieres que sean doble sentido, si quieres que estén separados a determinada mm, distancia, si quieres que haya más densidad, más cantidad de personas, que estos mismos se vayan moviendo a una velocidad más rápida, más lenta, o si quieres hacerlo que vayan en el sentido reverso. Y bueno, eh, también esto funciona exactamente igual en la manera como vamos a aplicar pues este mismo, pues esta misma herramienta en donde aplicamos para los vehículos, automóviles. Si nos regresamos, aquí podemos ver también en esta vía vehicular, también podemos aplicarlo y podemos hacerlo nada más para demostrar, pero el proceso es exactamente igual y te ofrece, bueno, te ofrece básicamente las mismas condiciones. em, y bueno, bueno, aquí te ofrece pues, una variedad de vehículos. Estos se pueden configurar, estos se les puede cambiar el color, requiere una configuración un poco más avanzada, pero em, digamos que él va a ir alternando también pues, con la densidad de vehículos que tú le vayas, que le vayas asignando. Y bueno, básicamente tiene como la misma funcionalidad. Ahora también si nos regresamos, también podemos ver también cómo sucede, que es muy similar, y cómo estas rutas peatonales funcionan y cómo también podemos ir jugando para que exista una mayor densidad, para que podamos dirigirlas por determinados caminos que queramos configurar. Y bueno, aquí lo bueno es que también podemos seleccionar entre diferentes tipos pues, pues aquí se clasifican como en tipos de personas, dependiendo pues la situación geográfica, la localización geográfica. Y también se puede configurar incluso hasta la vestimenta, si son, pues bueno, de oficina, de playa, bueno, también así como podemos ver su separación y bueno, si estos van caminando, o etcétera, corriendo, etcétera. Bueno, es bastante sencillo y es bastante, pues sí, bastante simple configurar esto. Si nos regresamos,
En esta parte pues donde seleccionamos estas vías es básicamente lo que tenemos, es bastante variado y, pues, se puede hacer, configurar bastante claro. Esto es bueno, especialmente cuando queremos desarrollar quizás alguna representación gráfica de video. Sin embargo, sí hay que mencionar que esto puede hacer un poco más lento el modelo, lo hace un poco más pesado, por lo que yo recomendaría que, a menos que no se esté buscando trabajar en un video, que estas herramientas se usen pues, lo menos posible, pues sí hacen un poco más lento el modelo. Último, aquí en esta parte de contexto, podemos asignar, todo el contexto urbano podemos designar la ubicación, quizás, de donde estemos trabajando. En este caso, podemos seleccionar pues, este contexto en la Ciudad de México, si queremos. Y, y bueno, te va a descargar. eh, como los edificios, un poco, vamos hablando como desde su geometría, en contexto, en donde estaría inmerso, quizás como podemos ver no es muy detallado, bien, es un contexto bastante simple, pero nos brinda una idea de volumetría, en donde quizás se puede reconocer un poco dónde podríamos estar insertando el modelo, pero es bastante simple en este caso. Entonces, pues es una de las herramientas con las que se cuentan. Quizás van a haber algunos fines en los que no sea de utilidad, pero bueno, podemos pasar a unas nuevas configuraciones que se pueden hacer también en el modelo. Por ejemplo, en este caso de ubicación, em, trata un poco más pues, pues sí, de la localización geográfica en términos más de cómo está incidiendo las sombras, eh, y quizás dependiendo el lugar, cómo los ángulos del sol pueden llegar a afectar para que nos dé pues alguna eh, efecto de sombra en determinada hora del día. Sin embargo, esto también puede ser alterado y modificado para pues, diferentes fines y también se puede ir pues, quizás analizando, probando cómo esto va cambiando en los diferentes meses del año, en las diferentes horas del día y también en bueno, en las diferentes orientaciones que puedan ofrecer respecto del norte. Em, bueno, eso sería por una parte. Si nos regresamos en settings, también tenemos, em, por ejemplo, el clima. eh, Tenemos diferentes estaciones del año y también tenemos pues, diferentes momentos del día. Puede ser un día lluvioso, un día cálido, como lo estamos viendo ahora. Aquí tenemos este efecto de lluvia que a mi parecer, da un efecto de realismo bastante pues, apropiado. Y bueno, y aquí podemos ir, si queremos también, de pronto ir analizando este tipo de perspectiva. También podemos ir jugando un poco pues, con este tipo de graduación dependiendo la temporada del año, hasta llegar al invierno y luego otra vez cómo eh, se vuelve convirtiendo. Quizás esta es la que en invierno es la que ofrece como esta pues, afectación o modificación al modelo más amplio. Podemos ver cómo los mismos árboles van cambiando, se vuelven más blancos, sueltan sus hojas, como también en otras temporadas del año se vuelven más verdes o más secos o se vuelven más amarillos. Dependiendo de la temporada del año, también podemos configurar su crecimiento ya en el contexto general, ¿no? Podemos
como ir jugando con eso un poco. Y bueno, también podemos, si queremos, ir jugando con algunos efectos. En esta parte podemos jugar un poco con el viento, la dirección y su fuerza. También podemos jugar un poco con quizás partículas o con partículas de humo, partículas de lluvia, en donde si queremos podemos activarlas o desactivarlas y quizás ya por último en un contexto pues donde estamos cerca al mar, del océano, también hay otras posibilidades para poder jugar con su profundidad, qué tan turbia puede llegar a ser el agua, y bueno, quizás eso serían a grandes rasgos las funcionalidades de estas configuraciones que se le pueden atribuir al modelo. Em, bueno, hay también que ir mencionando que esto lo podemos ir haciendo, si bien si quiere desde ahora, pero en una etapa posterior no es necesario configurar todo el modelo para una específica condición atmosférica. Más adelante vamos a explicar cómo se pueden configurar diferentes escenas en donde cada escena puede ir configurada con un clima totalmente distinto del de otra escena, sin necesidad de configurar un modelo en particular para un solo clima. Y es decir, que esto nos puede dar la opción de tener diferentes escenas con diferentes climas para después dar como resultado que en una sola exportación de estas escenas podemos tener pues el resultado de diferentes renders en diferentes horas del día, en diferentes momentos y estaciones del año. En, otras de las posibilidades que nos brindan aquí estos settings, esos ajustes que podemos dar, es la posibilidad de manejar la iluminación, la reflexión, en sentido de cómo queremos también que nos influya las sombras en nuestro modelo, que tanto queremos que esté pues, expuesto pues, a radiación o a la reflexión de los rayos del sol. Y quizás si queremos, podemos entrar pues, a ser más detallistas en términos de a qué superficies queremos que o sea, que se esté trabajando, a qué distancia. Quizás aquí también en settings em, encontramos la intensidad del sol, su reflexión. También, bueno, bien, aquí también se pueden hacer ambientaciones nocturnas, entonces también podemos encontrar la iluminación que generan, pues bueno, la luna o en este caso también estrellas, que esto al final nos va a ir dando también una aproximación pues, de cielo, de tipo de cielo, un poco acertada, como muy cercana a la realidad. Y bueno, básicamente para esto serviría. Aquí puede haber también como una exaltación de tipo de ambiente. Y bueno, esto es para ir jugando. Digo, estas son las herramientas con las que se cuenta para este fin, pero sí va a ir cambiando, em, va a ir que tener que ir ajustándose dependiendo la necesidad de de cada proyecto. Em, si regresamos a Settings, eh, encontramos también la opción de cámara y aquí podemos ajustar un poco pues el foco, el grado focal con el que queremos tener nuestra perspectiva. Quizás podemos acercarlo un poco más, alejarnos un poco menos. Esto nada más pues, para encontrar diferentes perspectivas que pues, nos convengan más. Podemos jugar un poco también con los bordes de las imágenes, ya entrar a algunos tipos de efectos visuales. Eh, por ejemplo, si entramos aquí en efectos visuales, tenemos algunos filtros, ¿sí? Y dentro de estos filtros podemos encontrar pues, una variedad. Hay uno en particular que se encuentra un poco más abajo, em, que es de Line Light.
que es un poco, o sea, ayuda un poco a poder exaltar como los bordes de algunas geometrías y bueno, al final como producción de render quizás colabora un poco más para tener una cierta definición. Esto es una recomendación, pero igual se pueden aquí trabajar con diferentes filtros a conveniencia. Desafortunadamente se tienen pues los que están aquí y no se pueden como configurar otros en el ambiente de Twinmotion. Pero bueno, también dentro de este mismo espacio de efectos visuales, si nos regresamos, em, encontramos también que se puede de pronto mejorar un poco pues, el color, las reflexiones. Aquí hay otras como otras posibilidades para cambiar un poco el color, ajustarlo un poco. Y bueno, o sea, lo mismo, esto pues va a ir cambiando, ¿no? Va a ir ajustándose dependiendo la necesidad y el contexto en el que se quiera estar trabajando. Y bueno, aquí lo mismo, el contraste, saturación, esto puede ayudar un poco eh, antes de realizar el render. Esto mismo, como digo, este mismo proceso que estamos haciendo acá se viene a repetir más adelante cuando se vienen a asignar diferentes escenas de renderizado. Y con eso quiero decir que si bien eso se puede hacer desde ahora, quizás podemos trabajar con estas herramientas de una manera más simple, ya en una posterior parte en donde trabajamos por escenas, podemos ir configurando individualmente cada imagen de escena que se quiera, y ir como atribuyéndole este tipo de contraste, de color, si se quiere. Y esto para tener como pues una variedad de tipos de renders si es lo que se quiere, ¿no? Si no, pues o sea, se puede seguir aquí, configurar toda esta gama de perspectivas que después se van a convertir en renders desde ahora para que compartan la misma, pues como el mismo ambiente, el mismo contexto. Em, Creo que ya por último, en serie, esta opción de localización encontramos esta herramienta de background en donde podemos seleccionar, por ejemplo, en donde dice picture, como estos diferentes ambientes, que bien puede ser pues, el de ciudad tradicional, un pequeño pueblo, un ambiente de montañas, una ciudad costera, una ciudad europea, y bien, si no se quiere, pues ninguno. Y bueno, en el caso de, por ejemplo, de ciudad europea, este puede ir rotándose para, pues bueno, encontrar alguna perspectiva, si es que se quiere usar este fondo en donde nos convenga un poco bueno, para poder tener una perspectiva de realidad distinta. Desafortunadamente solo podemos trabajar en este caso, con estos fondos que nos brinda Twinmotion. Sin embargo, en una etapa siguiente podemos empezar pues, a trabajar también cómo podemos hacer esta sustitución de fondos y también conservar como un buen nivel de realismo. Y bueno, en esta parte de setting, esto sería como las herramientas con las que se cuenta